Desde el CONADE existe una preocupación que ya ellos la han dado a conocer, incluso están convocando a una reunión, a una asamblea masiva para poder hablar de este tema. ¿Cómo va a ser el control electoral, el tema del padrón electoral? De eso queremos conversar con don Manuel, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Maritza. Esta es una preocupación que la venimos arrastrando durante varios años. ¿Cómo garantizamos el voto ciudadano? Que se lo respete, que sea transparente, que el proceso electoral posibilite un cambio de modelo, un cambio de administradores del Estado, que todo se realice bajo las reglas de la democracia. El problema está en que en Bolivia en los últimos años se vive una desinstitucionalización que ha tocado las puertas del órgano electoral. Es decir, aquí son acciones de fuerza las que se toman. El caso de las elecciones judiciales las han partido en dos. Hay un TCP autoprorrogado que puede interferir en el proceso de las elecciones judiciales, la segunda parte que debería hacerse en este año. Y esto puede tener un efecto carambola con las elecciones generales. Entonces, las declaraciones que van haciendo los vocales nos causan ruido, nos causan extrañeza, chocan con información contradictoria que ellos mismos han dado, no se ajustan a la realidad, y cuando ya tenemos ese tipo de escenarios, uno empieza a preguntarse si realmente los vocales van a poder garantizar una elección transparente y el respeto al voto ciudadano, tomando en cuenta varias promesas que han hecho y ahora se están lanzando a la piscina, convocando a una tercera cumbre interinstitucional y multipartidaria, cuando en los hechos no han cumplido los acuerdos y los compromisos de la primera cumbre y de la segunda cumbre. Esa es más o menos en general la introducción al tema que nos preocupa en estos días, Maritza. Sí, don Manuel, estaba viendo y decía, convoca esta Asamblea General Virtual Nacional e Internacional para debatir las estrategias del control social al órgano electoral plurinacional y control electoral a las elecciones generales 2025. Habla usted también de la auditoría, el padrón electoral, convenios con partidos políticos y organizaciones de la sociedad para el control a las elecciones generales. Este diseño circunscripcional que tiene que haber acorde al censo 2024. Aquí va a haber una modificación y esto es importante toda vez de que si se toma en cuenta lo que se ha dado de que Sucre pierde un legislador, Santa Cruz gana uno, ¿cómo se va a hacer? Entonces es importante todo esto, toda vez de que no es una simple elección más, sino que esto conlleva una responsabilidad grande, sobre todo para que haya una transparencia en la elección, que no haya fraude. Tenemos un tribunal constitucional todavía sometido, que incluso se estaba cuestionando el día de hoy, que los autoprorrogados van a una audiencia como ellos han querido, una audiencia virtual y no presencial. O sea, todavía sigue esta manipulación en la justicia a través del Tribunal Constitucional, lo que pone en riesgo las elecciones generales del 2025, don Manuel. Sí, nosotros lo que queremos es que las elecciones sean transparentes, que la población tenga acceso a la información, pero nos topamos que cuando el CONADE solicita información sensible al órgano electoral no nos la quieren dar. Es más, nos responden cartas, por ejemplo, en una carta nos dicen que sí, que somos control social al órgano electoral, nunca nos convocan, no nos dan información. Entonces, hay cosas en las que nosotros necesitamos definir una estrategia. Por eso vamos a tener este día domingo una asamblea general del CONADE para definir esa estrategia en dos ámbitos. Primero, garantizar que somos control social del órgano electoral. Y eso no es ningún regalo, no es una dádiva del órgano electoral ni de sus vocales, es parte de la Constitución, hay una ley específica y hay un reglamento al interior del órgano electoral que garantizan que el control social se lo ejerce, no se lo solicita. Y en segundo lugar, queremos una estrategia de control del voto. Para eso necesitamos firmar convenio con todos los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil para tener un mecanismo de defensa del voto ciudadano y que no suceda lo que pasó el 2019, el 2020, el 2021.
cuando los partidos políticos dicen que hacen control electoral, incluso dicen que tienen sus salas de cómputo, que tienen sus centros de seguimiento, y todo eso es bla, bla, bla. No tienen absolutamente nada, no tienen una estrategia. Tal vez algún candidato prende su laptop y hace el seguimiento, pero nosotros necesitamos construir un mecanismo serio de control electoral. Este mecanismo va muy acompañado del funcionamiento del TREP. Y el TREP, para que sea eficaz, tiene que basarse en un padrón electoral limpio. Entonces, fíjate cómo una cosa está vinculada y concatenada a otra. Se hace como una cadena, y nosotros lo que queremos es que esta cadena democrática, todos los componentes estén alineados, sean transparentes y que no exista cortes, manipulaciones en ninguna parte de esta cadena electoral. Sí, eso es importante lo que usted manifiesta, don Manuel. El tema del TREP me preocupa muchísimo y yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo con este tipo de entrevistas porque es importante que los políticos entren en conciencia de que hay que tener un padrón saneado, un control eficiente, un conteo rápido y pues que no vaya a suceder lo que ha pasado en estas pasadas elecciones en Venezuela, que no ocurra lo mismo acá porque Evo Morales y Luis Arce son buenos alumnos para copiar estos malos ejemplos, don Manuel. Sí, te voy a poner un ejemplo del caso del TREP. El TREP es una fotografía que se saca a la acta una vez que ha sido llenada y se sube a un sistema al cual uno puede ingresar. Es un conteo rápido preliminar de votos. Entonces, la población puede ir viendo cómo se está realizando la votación. Eso evita que haya fraude. ¿Por qué? Porque en el caso tuyo, Marita, que has ido a votar a un recinto electoral, le has sacado la foto a tu acta y esa foto ha subido a través del TREP. Tú llegas a tu casa, ves tu acta y posteriormente cuando se da el recuento, si el acta ha sido modificada o alterada, tú te vas a dar cuenta. Entonces, para eso nos sirve el TREP y nos sirve para saber quién ha ganado el mismo día de las elecciones. Resulta que los vocales, todos los vocales, han decidido ponerse de acuerdo en exigirle que el TREP sea a través de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso realmente es mentiroso, eso es tramposo, eso no es adecuado, porque el órgano electoral ha hecho funcionar el TREP en las elecciones del 2016, en el referéndum del 21F, mejor dicho, en las elecciones del 2019, la ha suspendido el 2020, el 2021 y ahora en las judiciales el TREP estaba listo y lo han suspendido. Y hay un montón de reglamentos que nos señalan que el TREP como un sistema electrónico digital es tan sencillo que no necesita una ley porque ya están los reglamentos electorales que son norma electoral. Entonces los vocales están mintiéndole al país. Pero además quieren, en este encuentro que va a haber y en esta relación entre el órgano electoral y el órgano legislativo, quieren pasarle una pelotita al órgano legislativo para que haga una ley para el TREP. Y si finalmente no hacen la ley, entonces el tribunal va a decir no la hicieron y no hay TREP nuevamente, lo cual es sumamente peligroso. Este tipo de problemas estamos enfrentando, Maritza. Sin duda alguna, muy preocupante esta situación, don Manuel. Y bueno, la verdad que nosotros seguimos insistiendo de que los candidatos y partidos políticos tienen que trabajar en esto que es el control electoral a las próximas elecciones. ¿Cómo ve esta situación usted de que Evo Morales sigue insistiendo en querer ser candidato con otra sigla? Y bueno, ya van anunciando los muy allegados de Arce de que igual un candidato que va para estas elecciones 2025, tomando en cuenta que incluso siguen negando la realidad de una crisis económica y de justicia y de valores que vive el país. Sí, y lo que tú dices yo lo voy a complementar con otro problema adicional, que es un poco novedoso, que no lo hemos conversado anteriormente, y es que el órgano electoral no tiene una metodología eficiente de regulación, de fiscalización del patrimonio de los partidos políticos, el origen de sus recursos, el manejo que están haciendo actualmente de los recursos económicos y de las campañas. Entonces tú me puedes decir un ratito, eso se va a regular cuando se inicie la campaña electoral.
Ahora estamos en una etapa, en un periodo no electoral. Pero sin embargo, el movimiento al socialismo de Evo Morales se reúne, convoca a sus militantes, los moviliza, hace bloqueos de 21 días, hace marchas, y el lado arcista convoca a los funcionarios públicos, les obliga a ir a concentraciones. Ambos hacen eventos masivos, multitudinarios, y el órgano electoral, como si ambas organizaciones no fueran organizaciones políticas, no las controla. Es decir, no hay fiscalización, no ven de dónde vienen los financiamientos, si vienen del narcotráfico, si le están sacando a los pobres funcionarios públicos o a los sindicatos, a las malas. Y en este contexto tenemos organizaciones, sobre todo las del MAS, las dos que están haciendo campaña preelectoral, se están moviendo, están haciendo concentraciones, y de esta manera no existe ningún reglamento ni ningún control. Ese es otro tema que nos preocupa, y el órgano electoral debería asumir una respuesta a esta demanda que le estamos haciendo. Sin embargo, seremos nosotros los que nos organicemos en esta asamblea. Seguramente vamos a sacar algunos lineamientos de acción y les vamos a estar poniendo o en acción o en comunicación a todos los medios. Y bueno, ahí le doy una tarea, don Manuel. Usted siempre está ocupado en esta situación de las próximas elecciones, y es que, por ejemplo, algo que en lo general creo que nos preocupa a todos es cómo se está haciendo, qué control en el tema de los recursos económicos, como usted manifestaba, en el tema del MAS, cuando vemos tantas movilizaciones. Entonces, ¿quiénes, cómo, de dónde salen? Se decía que son los sindicatos que van pagando. Entonces, ¿cómo es esto? Además, otra de las situaciones que preocupa también son estas encuestas engañosas que van favoreciendo al gobierno de turno, a uno u otro candidato, pero vemos cómo esto también se maneja de manera inescrupulosa y sin una responsabilidad en este tema, don Manuel. Inescrupulosamente se están haciendo encuestas, tú lo has dicho muy bien, sin fiscalización del órgano electoral. De acuerdo al reglamento, una vez que se está en campañas, el órgano electoral selecciona a una cantidad de empresas que se van a postular al órgano electoral para hacer encuestas. Pero eso va a suceder, estamos hablando en junio, julio, agosto, es decir, ya en el proceso electoral. Pero ahora, en esta etapa donde se están elaborando estas encuestas, que están modulando, están amasando un poco la opinión pública, los criterios, están apareciendo algunos candidatos con ciertas votaciones. Por ejemplo, en algunos casos yo he visto que agrupan la votación del movimiento al socialismo, Evo, Arce, Andrónico, otro del MAS, Pazzi, ¿no? Y tú lo sumas todo eso y están bordeando el 35% de votación, algo que no creo que sea realidad. No creo que el MAS esté con 35%, que pueda llegar a eso en campaña es otro tema. Pero de pronto lo hacen crecer al MAS. Y en el otro lado empiezan también a darle cierta poder, cierta ventaja a algunos candidatos que lo que están haciendo es dividir a la oposición. Es decir, hay un fraccionamiento desde las encuestas intencionado de darle cierto rol a algunos potenciales candidatos que en realidad no tienen propuesta, no tienen méritos, pero que están empezando a ocupar el espacio en estas campañas de encuestas, porque son campañas, hay que reiterarlo, son encuestas, pero al mismo tiempo están haciendo campañas y el órgano electoral no realiza ningún tipo de control. Entonces en la asamblea que vamos a tener el domingo seguramente vamos a sacar alguna resolución y alguna exigencia pública al órgano electoral de que de una vez le ponga un alto al movimiento al socialismo, que investiguen de dónde sacan tanta plata para movilizar a tanta gente durante tantos días en carretera, con comida, con alojamiento, con transporte. ¿De dónde saca el MAS tanto dinero y si estos dineros son lícitos y si podrían ser legalmente utilizados en etapas preelectorales y luego electorales? Don Manuel, agradecerles y algo que me precio, creo que he trabajado muchísimo en unos diplomados de derechos humanos y ahí he podido aprender de que el acceso a la información pública es un derecho al que tenemos todos los ciudadanos bolivianos. Por lo tanto, ustedes como CONADE o como persona individual pueden acceder y tienen el deber, el Tribunal Electoral, de prestarle toda la información que ustedes están requiriendo, porque nos aprestamos a unas elecciones públicas, por lo tanto no tienen por qué estar escondiendo la información que ustedes requieren, don Manuel. Sí, vamos a dar a conocer después del domingo
qué información nos han negado, desde hace cuánto tiempo atrás. Por supuesto, la vamos a volver a reiterar, exigiéndole al órgano electoral que tiene que ser transparente. Finalmente ellos están ocupando cargos de funcionarios electorales y ocupan recursos económicos que no les pertenecen, son del bien común, son de todos nosotros, y su deber, su obligación es garantizar procesos electorales transparentes, y el acceso a la información tiene que estar garantizado.